En el año 2005 tuvimos la bendición de que vino a Paraguay el hijo de Billy Graham, que se llama Franklin Graham. Muchos meses antes de que se hagan sus campañas evangelísticas, que duraron 3 días en el Defensores del Chaco, muchos de nosotros nos involucramos en diferentes estudios. Uno de ellos era la Operación Andrés, porque teníamos que orar por cierta gente de nuestro barrio y esos días de la campaña evangelística llevarlos al Defensores del Chaco. A mí sinceramente ese método me funcionó y como me funcionó lo quiero compartir con ustedes. Lo que más me gustó de esa campaña evangelística fue que pude pisar el césped del Defensor del Chaco y abrazar un palo de uno de los arcos del Defensor del Chaco. Gracias al Evangelio tuve el privilegio de estar en ese lugar. Entonces nosotros vamos a aprender este método tan fácil que aún en la actualidad a mí me está funcionando también con mis vecinos, con mis amigos, con personas que yo conozco, personas que yo amo. El texto que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, que lo vamos a leer más adelante, está en San Juan capítulo 1 del versículo 35 al 42. Aquellos que son amantes de la Biblia van a encontrar que también en Mateo y Marcos se habla de Andrés, de los primeros discípulos, de cómo Jesús los llamó. Y si uno se pone a estudiar, no existe ninguna contradicción entre lo que dice Mateo, Marcos y Juan. Pero no es nuestro tema en este día demostrar que no existe contradicción entre estos 3 versículos. La familia de Andrés, porque todos tenemos familia, ¿verdad? O alguno no tiene familia, está solo aquí en la tierra. Todos tenemos familia. La familia de Andrés estaba compuesta por su papá, que la Biblia dice que se llamaba Jona, por su mamá, que se llamaba Joana, y por Pedro, que era su hermano mayor. Entonces vemos que hay una familia, papá, mamá, hermano mayor Pedro y hermano menor Felipe. Ellos vivían en la costa del mar de Galilea y tanto Pedro como Felipe se dedicaban a pescar y supuestamente su papá y su mamá tenían una pescadería y vivían de eso. Por eso supuestamente también cuando Jesús le llamó a Pedro y tuvo esa gran multiplicación de peces, alcanzó para muchos meses poder vender los pescados que su papá lo hacía. No sé creo que en aquella época no había freezer, pero no sé cómo hacía. Usted tiene 2, 3, 4, 5 freezer, igual se queja, pero en aquella época no sé cómo conservaban los pescados. Eso lo dejo para que usted lo investigue. Entonces, ¿qué les parece si leemos el pasaje? Lo encontramos en San Juan capítulo 1 del versículo 35 al 42, que dice lo siguiente. El día siguiente, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He ahí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, «¿Qué buscan?» Ellos le dijeron, «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde vives?» Le dijo, «Vengan y vean». Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y acá está la clave. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir
Pedro. De esta familia había supuestamente un solo creyente, que era Andrés. Su mamá no conocía a Jesús, su papá no conocía a Jesús y su hermano mayor tampoco conocía a Jesús. Pero Andrés era seguidor de Juan el Bautista y también, por supuesto, Juan el Apóstol. Y había varios seguidores más que no lo vamos a hablar hoy. Y de pronto Andrés escuchó que Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Se dio cuenta que había algo más de lo que él estaba siguiendo. Había algo superior, había algo que él necesitaba. Y automáticamente él fue a comunicarle a su hermano Pedro que había encontrado a Jesús. Ahora, ¿por qué le comunicó a Pedro? Porque de la familia Pedro era el peor. En todas las familias tenemos uno que siempre va en contramano, ¿sí o no? En todas nuestras familias tenemos uno que nos causa problemas, que va en contramano, que es muy difícil para nosotros involucrarlo en nuestro sistema de vida. Quizás no tiene el carácter que nosotros queremos que tenga. Y el más complicado para esta familia era Pedro. Usted simplemente lo puede leer, las macanadas, las cosas que hizo Pedro después que Jesús le llamó. Era un hombre violento, era un hombre peleador, era un hombre maleducado, era un hombre que su familia le tenía miedo muchas veces de cómo iba a reaccionar. Él arreglaba todo a trompadas, no tenía ningún problema. Entonces Andrés no le dice a su mamá, no le dice a su papá que encontró al Mesías, le dice al peor de su familia. Porque supuestamente si Jesús cambia el peor, los demás son más fáciles, ¿verdad? Supuestamente, a veces no es así. Entonces, ¿qué nos enseñaron esa vez? La operación Andrés, ¿podemos mirarla, señor? El que me va a pasar Usted va a recibir un papelito ahora. Si lo pueden repartir, por favor. La operación Andrés no es para que ponga el número de teléfono de un amigo, de un vecino o dibuje el plano de futura casa. Es para otra cosa. Algunos también le llamaban, en la época del doctor Franklin Graham, también se llamaba uno más. Dice así: ¿tiene usted un amigo o familiar que no conoce a Cristo Jesús y la paz que ofrece? ¿Qué puede hacer usted por esa persona? La operación Andrés es una manera mediante la cual usted podrá mostrar el amor de Dios. Es un plan sencillo para ayudarle a usted y a otros cristianos a hacer con Dios el convenio de orar por 7 personas que necesitan de Jesucristo. Y luego invitarlas a nuestras celebraciones, uno más. Puede ser un culto de avivamiento, pueden ser cultos evangelísticos, pueden ser campañas evangelísticas. Únanse a miles de cristianos que en su región confían en ser usados por Dios para llevarles a sus amigos y familiares las buenas nuevas de la nueva vida en Cristo. Pero todavía no lo llene. Vamos a mirar un poquito cómo podemos llenar esto para que sea más efectivo. Acá está el desafío. Toda semilla para crecer necesita ser regada. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es regar a nuestros amigos y a nuestros familiares con la oración. Yo, por ejemplo, cuando llené hace varios meses atrás, porque esto es uno de los temas que se enseña en nuestra escuela bíblica, en Cevica, la operación Andrés, anoté 7 personas
3 ya conocieron a Cristo. 2 vinieron a la iglesia. 1 conoció a Cristo en el consultorio de mi esposa y a los pocos días falleció. Y cuando mi esposa fue al velorio de esta señora, los hijos le dijeron: doctora, desde que mamá empezó a ir a su consultorio, su vida cambió. Entonces funciona. Tenemos que animarnos nomás a empezar a orar por las personas. Lo primero que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Saliendo del hotel hasta la esquina, ¿cuántos árboles hay en la vereda? No sabe. 2. Hay 2 en la vereda, de acá a la esquina. Aquel dijo ninguno. Hay. Bueno, ¿qué quiero ilustrar? Que por ahí hace años que venimos al hotel, por ese mismo camino, y no sabemos cuántos árboles hay. No preguntaría cuántos negocios hay, o cuántas veredas rotas hay, porque a veces somos bastante cuadrados en muchas áreas, y no salimos de nuestro cuadrado. Y mientras no salgamos de nuestro cuadrado, no vamos a experimentar crecimiento ni cosas nuevas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestra Operación Andrés es mirar a nuestro alrededor. A ver, mis padres son creyentes, mi esposo es creyente, mi esposa es creyente, mis compañeros de trabajo conocen a Jesús, mis compañeros de universidad conocen a Jesús. Y mirar alrededor. A veces nos preocupamos, y lo digo con todo respeto, nos preocupamos por los niños del África, nos preocupamos por ciertos países del mundo, nos preocupamos por ciertos departamentos de Paraguay, cuando lo correcto sería preocuparnos por lo más importante, que es nuestra familia. Y a veces queremos hacer misiones en otros lugares simplemente porque queremos escapar de nuestro entorno. Pero si usted no tiene a su esposo cristiano, tiene que estar primero en la lista. Si usted no tiene a su esposa cristiana, tiene que estar primero en la lista. Si usted no tiene a sus padres, tiene que estar primero en la lista. Yo le animaría, porque hace poco un hermano me dijo: mira, Fabián, yo tengo 9 hermanos y soy el único creyente. Yo le animaría que el número 1 ponga al peor de su familia, a ese que es adicto, borracho, ladrón, mujeriego, que tuvo preso, que es estafador, que tiene, no sé, cáncer en los pulmones, que tiene enfisema pulmonar, que tiene sarna. Póngale a él primero, porque vamos a orar por él y Dios va a hacer la obra. Miren cómo yo razono. Usted pone a su familiar ese buenito, así que no sabe si respira, si no respira, si come o no come, que está ahí, ¿sí? Está bien, va a conocer a Jesús, pero no tiene influencia en su casa, tampoco va a tener influencia en la iglesia. Es mi razonamiento. Tenemos que poner eso peores para ver el cambio radical en sus vidas. Entonces tenemos que empezar a poner 7 nomás. O sea, mi mamá, mi papá, o mi esposo, mi esposa, o mi hijo, o mi hija, etcétera, etcétera. Bueno, y por supuesto que lo vamos a regar con la oración. En segundo lugar, tenemos que mirar para arriba. Yo nunca he visto una vaca que mire para el cielo. Nunca he visto a mi perrito que mire para el cielo. Siempre de acá para abajo.
las circunstancias de la vida, si hay cariño, si hay para comer, si hay un arbolito para hacer lo que hay que hacer. Entonces, una vez que nosotros anotamos 7 personas, miramos para arriba. Señor, aquí está. Vamos a tomar el ejemplo de Marcelo. Señor, aquí está Marcelo, es mi hermano, no quiere saber nada contigo. Él dice que te odia, no quiere saber nada de ti, que no eres un Dios poderoso, que él se defraudó. Primero en la lista. Señor, en su momento, cuando sean las famosas citas divinas, cuando llegue tu tiempo, porque cuando llega el tiempo de Dios nadie ataja eso. Cuando llega tu tiempo, Señor, ahí vas a hacer la obra. Pero a veces no nos interesa nuestra familia, no nos interesan nuestros vecinos, no nos interesan nuestros amigos. Entonces ese desinterés no se puede transformar en una fe, en una atracción hacia la casa del Señor. Y empezar a buscar, en tercer lugar, buscar amistades, buscar amigos, buscar familiares. Hay una estadística que me sorprendió muchísimo y es la siguiente, que el 80% de los miembros de una iglesia fueron ganados por sus amigos y familiares y gente que no tenía ministerio. 80%. Y es una realidad, porque si empezamos a mirar entre nosotros, papá trajo a mamá, mamá trajo al hijo, o el hijo trajo a los padres, trajimos al vecino, a los amigos, a los conocidos. Tenemos una gran ventaja entonces, que nosotros podemos hacer conexiones. No tenemos que levantar, a veces las iglesias levantan barreras tan altas que es imposible entrar. Y lo lindo es cuando podemos hacer el evangelio quizás a través de la oración, a través de conquistar a los perdidos, a través de ver la necesidad de la gente. Porque una de las definiciones de evangelismo personal es satisfacer la necesidad inmediata de la gente. La mujer samaritana, el problema de ella era muy diferente al de Nicodemo. Y el paralítico del estanque de Betesda era muy diferente su problema a otro personaje bíblico. Entonces, si una señora tiene su hijo adicto, ¿le interesa que yo le hable del dólar? ¿Le interesa que yo le hable del fin del mundo? ¿Le interesa que yo le hable de que subió la carne? No. Lo que quiere escuchar Elia es cómo sacar a su hijo de la adicción. Entonces Jesús siempre satisfacía las necesidades inmediatas de la gente. Esa es una linda manera de evangelizar. Y ahora viene una gran responsabilidad para nosotros, la iglesia. No solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor, no solamente tenemos que mirar hacia arriba pidiéndole a Dios que bendiga nuestra lista, no solamente tenemos que buscar, sino tenemos que planear. ¿Cuántas personas quedaron en la casa del Señor porque se hizo un seminario del ocultismo? ¿Cuántas personas quedaron en la casa del Señor porque se hizo un seminario de depresión? ¿Cuántas personas quedarán en la casa del Señor si se hace un seminario de adicción, por ejemplo? ¿Cuántas personas quedarán en la casa del Señor si se hace un seminario del fin del mundo? Entonces, si usted tiene un familiar adicto, y no lo digo yo, porque hace unos días atrás el doctor Enrique Riera dijo que en Asunción y Gran Asunción hay 80.000 jóvenes menores de 25 años adictos al crack. No es solamente su vecino. Imagínese que su vecino en el mundo delincuencial se llame Beruí. Entonces, bueno, usted anota Beruí. Señor,
tocan Beruí. Señor, tocan Beruí. Es la realidad, ¿verdad? Tocan Beruí, Señor, tocan Beruí, tocan Beruí. Y de acá a 2 o 3 meses hay un seminario de adicciones. ¿Beruí va a venir? Usted regó esa vida con oración y ahora se ha planificado una actividad para satisfacer su necesidad inmediata y va a obtener muy buenos resultados. Por eso es bueno planificar. Y algo más interesante, muchas veces cuando nosotros queremos hacer contacto con las personas, que es a través de la amistad, a través de la confianza, ¿qué le parece si usted, por ejemplo, puede invitar a su amigo a cenar a su casa un día? De pronto usted tiene un vecino que es adicto, se me ocurre ahora, ¿no? De pronto usted tiene un vecino adicto y tiene un hermano de la iglesia que fue adicto y organiza una merienda y lo invita al adicto vecino y al ex adicto y meriendan juntos y él comparte el testimonio. Puede ser, ¿no? Porque a veces queremos ganar multitudes para Cristo y estamos soñando con Paraguay para Cristo, Lambaré para Cristo, Asunción para Cristo. Y yo no conozco en el mundo ningún país que es 100% para Cristo, como la Biblia enseña. Pero uno para Cristo es más fácil. Y a veces hablamos así de multitud y no ganamos a nadie. Pasa 1 año, pasa 2 años, pasa 3 años y no ganamos a nadie. Estamos engañados por las multitudes. Pero uno. Yo aprendí algo en Centroamérica y es una frase que siempre la repito. Poco a poco se pela un coco. Poco a poco se pela un coco. Entonces vamos a empezar a trabajar con nuestra operación Andrés. Y ahora viene lo más difícil, que es cuidarlos. Ganar personas para Jesús es difícil y cuidarlos es más difícil. ¿Sabe por qué? Porque si usted va a ganar personas para Jesús, los tiene que traer y los tiene que llevar a su casa. Quizás los puede invitar a su casa, los puede invitar a cenar a su casa. Le tiene que comprar una Biblia, por ejemplo. O de pronto tiene que pagarles un curso. Acá no es solamente oración, acá también hay que poner guita, hay que poner dinero, hay que invertir, ¿sí? Hay que llamarlos por teléfono, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue la semana? ¿Conseguiste el trabajo por el cual estamos orando? ¿Conseguiste la bendición? ¿Conseguiste esto? ¿Conseguiste lo otro? Yo nunca he visto en el mercado de abasto un cartel que diga papa y mandioca bienvenidos. La gente tiene que ir con los camiones a buscarlos al interior. No estoy en contra de los carteles de las iglesias evangélicas, me gusta. Pero que usted ponga iglesia evangélica, no sé, el caminito, miércoles, oración, sábado, y en la otra cuadra dice, venga y fume marihuana. En la otra dice, haga tal cosa. Y un cartel más. Pero si nosotros queremos ganar personas para Jesús, tenemos que ir a buscarlas. Tenemos que traerlas. Tenemos que planificar actividades. Y tenemos que hacerles un seguimiento. El otro día dijo un hermano, algo que me gustó. Son esas cosas que molestan, pero gustan. ¿Verdad? Él dijo, ¿sabe por qué una persona no evangeliza? Primero, porque lo sacan de su comodidad. Evangelizar es sacarnos de nuestra comodidad. Y segundo, porque evangelizar es ser descubiertos de nuestra realidad. Casi siempre el que se convierte empieza a ser más espiritual que usted y empieza a detectar más cosas de usted y comienza a darse cuenta que es un flor de hipócrita. Sí. Entonces a veces cuando evangelizamos
Nuestra realidad sale a luz de cómo verdaderamente nosotros somos. Les dije que es muy difícil ganar un alma para Jesús. Y eso está en la Biblia. Porque a veces nos endulzan con, sí, metele nomás, dale, sí. Está bien ser positivo, pero también hay que manejar las realidades. Porque cuando uno maneja la realidad es mucho más fácil. Cuando nosotros sabemos lo positivo y lo negativo, es mucho más fácil manejar nuestra gestión. Por ejemplo, Jesús dijo que estaba el camino ancho y el camino angosto. Y cuando habló del camino angosto dijo, y pocos son los que entran por ella. Jesús mismo dijo que la gente ama más las tinieblas que la luz. Cuando Jesús habló del sembrador, dijo que solamente el 25% de la semilla, que es la palabra de Dios, cayó en buena tierra. No produjo en las 4 tierras diferentes, solo en una sola. Cuando Jesús habló a los 5,000, les cortó la comida, le cortó los víveres, le cortó los milagros y se quedó solo. Y los encaró a sus 11 o 12 discípulos y le dijo, si ustedes quieren también se puede ir, no hay problema. Porque mientras tenemos asado, mientras tenemos bocaditos, mientras tenemos cumpleaños, mientras comemos gratarola, todos seguimos al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nuestra heladera está vacía? Solo tiene huevos y agua. Y esa es la realidad muchas veces. Entonces, si usted va a involucrarse en la Operación Andrés y va a orar por 7 personas, sabe que su comodidad va a ser tambaleada un poquito y por ahí su realidad cristiana va a ser golpeada un poquito también. Pero tenemos una palabra de esperanza. Dice 2 Pedro 3:9, no quiere que nadie muera, dice la versión Dios habla hoy, sino que todos se vuelvan a Dios. La Reina Valera actual dice, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a ganar personas para Jesús. Vamos a orar por ellos, vamos a planificar actividades y vamos a hacerle el seguimiento. También alguien dijo lo siguiente, y esto es muy importante que lo manejemos. Vení a mi iglesia porque Jesús te va a sanar. Yo lo escuché muchas veces. Vení a mi iglesia porque Jesús te va a dar trabajo. Quiero decirles 2 cosas. Primeramente, esta no es mi iglesia. Esta es la iglesia que Jesús compró con su sangre. ¿Estamos de acuerdo? Yo simplemente soy un personal que Él me ha contratado para servirle. Nada más. No es mi iglesia. Y segundo, yo no tengo el poder para decirle a mi vecino, vení a mi iglesia que Jesús te va a sanar. Porque yo no soy el milagrero. ¿Y si no se sana? Ha pasado muchas veces, ¿verdad? Y pasamos una flor de pelada. Pero otra cosa es que yo le diga, vení a la casa del Señor, porque si encontrás la paz de Jesús, Él te va a dar la fortaleza para soportar todo lo que estás viviendo. Y es muy probable que ahí sí suceda el milagro. Entonces la persona viene a buscar la paz del Señor, aunque siga enferma, aunque siga con ciertos problemas económicos, aunque siga con ciertos problemas familiares, pero va a encontrar la paz del Señor, que es lo fundamental en la vida cristiana. Entonces no le ofrezca venir a mi iglesia porque te vas a sanar, porque si no pasa no va a venir nunca más. Y una vez que estamos llegando a la conclusión, una vez que estamos haciendo la lista de las 7 personas, que usted lo puede hacer esta tarde o mañana
en su casa, pidiéndole al Señor, pensando en sus amigos y vecinos, primero el familiar más complicadito. Una vez que tenga tiene que escribir el nombre de la persona, orar por él todos los días, mostrarle su tarjeta a la persona. Mirá, Sherato, estoy orando por vos todos los días, para que algún día el Señor trate con tu vida. Pregúntale si tiene algún pedido de oración, invite a la persona a su casa, entable amistad y confianza, invítele a alguna actividad de la iglesia, pague por él lo que haya que pagar. Y una vez que se afirma, comienza a discipularlo y tenemos varios grupos pequeños donde puede seguir creciendo. Pero eso depende de nosotros. No seamos egoístas. El Señor ya me salvó, me sanó, me bautizó con el Espíritu Santo y ahora le estoy esperando. Yo aprendí una oración hace muchos años atrás. Ya varias veces se la comenté, pero no importa. A veces hay cosas que se aprenden por repetición, dijo una maestra de escuela. Y esta es mi oración. Señor, haced todo lo posible para que yo no me vaya al infierno. Es pesada la oración, dijo uno. Más pesada que, no sé. Señor, haced todo lo posible para que yo no me vaya al infierno. Y el Señor comienza a crear circunstancias. A veces son buenas y a veces no son tan buenas, para que yo vuelva a Él. Y oro también así: Señor, haced lo posible para que mi esposa, para que mi hijo Mariano, para que mi hija Janina no se vayan al infierno. Y a veces suceden cosas en casa, crisis, que me duelen, sinceramente me duelen como papá. Pero le pedí al Señor que Él haga como a Él le parece. ¿Qué le parece si usted le dice al Señor: Señor, hacé todo lo posible para que estos 7 no se vayan al infierno? Y que el día de mañana, cuando vengamos a la iglesia, a esta o a otra iglesia, porque lo importante es tener una visión de reino, que las personas se vayan al cielo, eso es muy importante, ¿sí? A veces vienen hermanos de otra iglesia, vienen aquí, y hermanos de esta iglesia se van para otra iglesia y está fantástico. Lo importante es que la gente se vaya al cielo. Señor, como una vez oraba uno de mis amigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la fila. Mamá, papá, yo, mi esposa, mi hijo y mi hija. Llenamos una fila. ¿Y saben qué? La llenó la fila. Pasó su tiempo, los molinos de Dios molinaron como tenían que molinar y llenaron la fila de Helios. Conclusión, lo que más le gusta escuchar a los hermanos. Conclusión. Aunque algunos dicen terminamos y siguen más, ¿verdad? Pero bueno, yo... Conclusión. Dice Proverbios capítulo 24, versículo 11. Haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte. Biblia, traducción del lenguaje actual. Haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte. No quiero que se comprometa porque va a tener que pagar mucha plata si se compromete. Pero capte la visión de ganar personas para Jesús. Y principalmente sus familiares. Apunte a sus familiares. A su esposo, a su esposa. En Centroamérica, escuchen esto, porque es muy interesante. En Centroamérica descubrieron que la persona más importante que tenía que ser ganada para Jesús era la cabeza del hogar. No era ni la madre ni los hijos. Porque ganaban al padre y todos los demás venían solos. Acá hay muchas señoras que su marido no conoce al Señor. O conoció y está pichado por algo que sucedió. Bueno, oremos para que las cabezas de los hogares, y hay más mujeres que varones, las cabezas de los hogares conozcan a Jesús y ellos impulsen a su familia a venir a la casa del Señor. Señor, te damos gracias
en este día, porque tú has comprado nuestra salvación en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros como iglesia somos responsables de difundirla con nuestro testimonio personal, o de difundirla con nuestras palabras, o de difundirla con nuestra inversión, pero debemos, Señor, comunicar tu mensaje. Papá y mamá no pueden vivir tantos años con nosotros y no escuchar el Evangelio y no traerlos a tu casa. Nuestros hijos, Señor, no pueden no venir a tu casa mientras vivan en nuestro techo, Señor. Ellos tienen que aprender a venir a tu casa, porque hay normas en nuestra casa. Señor, danos esa capacidad de Andrés, que Andrés ganó a Pedro. Andrés llevó a Pedro a tus pies, Señor. Señor, vamos a orar por nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos, y cuando la iglesia organice actividades, congresos o retiros o charlas, o no sé cómo se va a llamar, de traer a estas personas que nosotros hemos regado con la oración. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno para con nosotros y no quieres que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan.